Compañeritos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les habla Raúl Vargas, su tutor de su curso, tanto en la tarde como en la noche. La idea, compañeros, es que voy a colocar aquí un documento que se llama Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales en formato Excel. Igualmente voy a enviar un archivo en PDF donde explica cada una de esas columnas. eh, Igual ya lo había explicado con anterioridad. La idea es que todo eso que se explicó y esas tablitas y esos cuadros que se generaron, con esos datos es que se va a llenar esta matriz. Entonces, aquí en el archivo Excel van a encontrar eh, qué y cómo se debe llenar. Entonces, la matriz debe llenar, por supuesto, unos datos de la empresa a la que se le hace eh, la observación o el análisis, eh, por quién está preparado y la fecha que lo preparó, y por quién fue revisado y la fecha en que revisó la matriz. La matriz cuenta con las siguientes áreas o parámetros a seguir. Un área, ¿sí? Que pues tendrá que ver con un área de la producción, de la construcción, hidrocarburos, transporte, alimentos, etcétera. Una actividad que es la que describe precisamente o el producto o el servicio que se está desarrollando en el ciclo de vida, por ejemplo. El aspecto ambiental, que son cada una de esas actividades que tienen que ver con el medio ambiente en cada una de las etapas del ciclo de vida. Entonces el aspecto puede ser generación de residuos, escombros, ruidos, olores, etc. Viene el impacto ambiental. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que aquí eh, lo que se hace es colocar los impactos que se generan al desarrollar el aspecto anterior. Por ejemplo, daños a empresas, a personas, a cuerpos de agua, contaminación en suelos, aire, agua, daño a fauna y flora, daño a infraestructura, etc. Y luego viene una clasificación. Esa clasificación lo que nos da, por ejemplo, es el tiempo de ocurrencia. Si lo que se está haciendo ocurre en el pasado, ocurre en el presente o ocurrirá en el futuro. De igual forma, una responsabilidad. Esa responsabilidad si es directa o indirecta. El tipo de impacto, si es benéfico o adverso. Una amplitud geográfica, si es puntual, local o regional. Y una situación operacional, si es una operación normal de la empresa, lo que está sucediendo y ese impacto que se está generando y ese aspecto que se está desarrollando es una operación normal de la empresa o es una operación anormal o es una operación de emergencia. Hecho eso, entonces seguimos con la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo presenta una probabilidad, una severidad y un índice de riesgo de evaluación de riesgo y un control. Entonces la probabilidad me dice la probabilidad de que suceda ese evento o ese impacto producto de ese aspecto o la probabilidad de que suceda ese aspecto. Entonces, por ejemplo, el aspecto es daño a fauna y flora. Entonces, ese daño a fauna y flora, ahorita vamos a ver un ejemplo más chévere. La probabilidad de que ocurra el aspecto entonces será frecuente, moderado, ocasional, remoto o improbable y tiene un puntaje entre paréntesis. La severidad, entonces, si es muy grave, grave, medio o insignificante. Y cada uno de esos parámetros tiene también un puntaje. Como pueden observar, un numerito entre paréntesis. Cruzada la probabilidad con la severidad, me da el índice de evaluación de riesgo. Ese índice será calificado como A si es muy crítico, si es crítico pues, B si es muy alto, C si es alto, D si es medio, E si es moderado, F si es bajo con restricciones, G si es bajo sin restricciones y H si no tiene consecuencias. Bueno, y hay un control. Se supone que la empresa debe ejercer un control. Si eso que está ocurriendo no es controlado, tiene un puntaje de 5. Si la empresa parcialmente controla lo que está ocurriendo, tiene un puntaje de 3. Y si no lo controla, si es controlado, un puntaje de 1. Y entonces viene la evaluación.
La evaluación mide la magnitud del riesgo ambiental y la significancia. Entonces, la magnitud del riesgo ambiental no es otra cosa que la suma de la probabilidad, la severidad y el control. Si esa suma, miren aquí los numeritos, si el 9 más el 7 más el 5 o el 9 más el 5 más el... Lo que le dé de probabilidad, lo que le dé severidad y lo que le dé control, lo suma y esa va a ser la magnitud del riesgo. Si esa magnitud de riesgo es mayor o igual a 15, el aspecto es clasificado como aspecto ambiental significativo. Si es menor de 15, bueno, es un aspecto que no es tan significativo. Cuando tengo un aspecto ambiental significativo, quiere decir que a ese aspecto en particular es que yo tengo que ejercerle controles, seguimientos, evaluación, mitigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la matriz finalmente determina con las observaciones, que son las observaciones necesarias para describir las características relevantes y posibles de soluciones, así como la revisión de la normatividad a aplicar para su control, mitigación o reparación. ¿De qué? Pues de ese aspecto o de los daños que generó ese aspecto. ¿Sí? Hay que entrar a revisar eso y ahí se entran las observaciones. Entonces miremos un ejemplo. Aquí tenemos en el área unas manufacturas, una empresa manufacturera. La actividad es la de curtiembre. El aspecto ambiental, tenemos dos aspectos, consumo de agua y uso de químicos para curtiembre. Y el impacto ambiental, caramba, el impacto ambiental es el alto consumo de agua, ese es el impacto que me genera el consumo de agua. El tiempo de ocurrencia de ese consumo, de ese alto consumo, presente. La responsabilidad es directa, porque es la empresa la que está consumiendo. El tipo de impacto es adverso, o sea, hay un alto consumo, se está gastando mucha agua, es un impacto adverso. La amplitud geográfica, bueno, es puntual, porque el consumo de agua se está haciendo puntualmente en la empresa. La situación operacional, es una operación normal de la empresa que esté gastando grandes volúmenes de agua porque necesita lavar los cueros, necesita agua para calentarla y quitarle los pelos al cuero, por ejemplo, para pelarlos. Necesita después hacer lavado de esos cueros, después necesita las piscinas donde se disuelven los químicos y meten los cueros y el lavado después de esos cueros y vuelven otra vez a otros tambores donde les dan pintura y vuelven y los lavan. O sea, el consumo es tenaz. Pero eso es una operación normal. El consumo de agua de esa empresa, o sea, es una operación normal que consuman gran cantidad de agua. Bueno, la probabilidad de que ocurra siempre ocurre. Siempre hay alto consumo, todos los días, a toda hora. Entonces, es frecuente. Claro, ocurre todo el tiempo. Entonces, le damos una calificación de 9. La severidad. Bueno, el alto consumo de agua y bueno, puede ser muy grave, pero bueno, digamos que es grave. Digamos que tenemos disponibilidad todavía de agua, tenemos un río que pasa por el lado y llega de la cordillera, entonces pues todavía tenemos agua, entonces digamos que es grave y lo calificamos con 5. Entonces, al mirar el índice, si cruzamos la probabilidad con la severidad, nos da un índice de B muy alto. ¿Sí? Entonces, esto nos indica, este B nos indica que el índice es alto y que se deben realizar controles u otras medidas periódicas para disminuir el riesgo. ¿Qué riesgo? Pues de que sigamos consumiendo agua y que de pronto se acabe. ¿Es algo controlado o parcialmente controlado o no es controlado? Bueno, supongamos que la empresa sabe que consume bastante cantidad de agua, pero de todas maneras hace cierto control, o sea, es parcialmente controlado, entonces le ponemos una calificación de 3. Bueno, la magnitud del riesgo ambiental. Simplemente sumamos 9 más 5 más 3. ¿Cuánto nos da? 17. Como la significancia dice que si es mayor o igual a 15, entonces es un aspecto ambientalmente significativo, porque es mayor de 15.
nos da 17. Y en las observaciones tenemos que entrar a revisar precisamente la normatividad de uso del agua para curtiembres, por ejemplo. ¿Sí? Concesiones de aguas, por ejemplo. ¿Qué podríamos hacer para reutilizar esas aguas, si se pudiera? Si hay alguna tecnología o algún mecanismo para reducir el consumo de agua en curtiembres. Todo eso es lo que deberíamos decir ahí. Sigamos entonces con el siguiente ejemplo. O bueno, con el mismo, pero con el siguiente aspecto, que sería el uso de químicos para curtiembre. ¿Cuáles serían entonces eh, las evaluaciones? Perdón, los impactos. Disminución de caudal, cambio en propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, muerte de especies acuáticas y vegetales. Terrible. ¿Cuándo ocurre eso? La disminución de caudales, el tiempo de ocurrencia. Bueno, puede que pase en el futuro. En este momento no está pasando, pero en el futuro sí. El cambio en propiedades físicas y químicas está ocurriendo en este momento. Y la muerte de especies también está en este momento, es presente. La responsabilidad de la empresa es directa, ¿cierto? La disminución de caudales es directa, aunque sea en el futuro, pero es directamente de la empresa. El cambio de propiedades físicas también es directa y la muerte de especies también es directa. El tipo de impacto, caramba, es adverso en todos. La disminución de caudales, pues hombre, lo que pasa es que como los ríos no pasan solamente por la fábrica de cueros, sino que pasa por todo el municipio, pues es de carácter regional. Y el cambio de propiedades químicas del agua también es regional. Pero puede suceder que de pronto la muerte de especies acuáticas y animales sea solamente local, cerca a la fábrica. O sea, es un ejemplo, ¿sí? Habría que mirar. Bien, la situación operacional. Para la disminución de caudales, pues digamos que es una operación normal, pero en cambio el vertimiento de sustancias químicas al río que cambian las propiedades del agua, eso sí es de emergencia. Y la muerte de especies también es de emergencia, ¿cierto? Y eso ocurre frecuentemente, entonces le calificamos a disminución de caudales con 7, que como es en el futuro, lo podemos calificar como moderado, pero el cambio de propiedades sí es frecuente, lo calificamos como 9 y la muerte de especies también. La severidad también es grave, muy grave, muy grave, muy grave. Entonces lo ponemos como 7, 7 y 7. Al cruzar la tabla de índice de evaluación, que ustedes van a ver en su documento PDF, allá aparece una tablita que se llama índice de evaluación de riesgo, en donde cruzan la probabilidad y la severidad. Cruzando esa probabilidad 7 con una severidad 7 me da un índice de B, en este caso de A y en este caso de A. El cambio de propiedades como A, o sea, muy crítico, y la muerte de especies acuáticas también muy crítico. La suma, el control que se hace de eso, pues es parcialmente controlado, la disminución de caudales, el cambio de propiedades químicas no es controlado. Entonces le ponemos 5, ellos simplemente botan químicos, mercurio, cadmio, molibdeno, cobre, una cantidad de cosas, arsénico, una cantidad de cosas, y eso no, pues, aparentemente lo tienen controlado, porque es una operación normal de ellos, ¿sí? Entonces, aunque sea de emergencia, o sea, se cataloga como que es de emergencia porque está cambiando las propiedades, pero es lo que normalmente ocurre con ellos. Entonces, como no es no controlado, 5. Y la muerte de especies también lo calificamos como 5 porque no lo están controlando. Eso suma 17, 21 y 21, lo que quiere decir que son aspectos ambientales muy significativos. Nuevamente, en las observaciones debemos describir cuáles serían las posibilidades de manejo, cuáles serían las posibles soluciones, cuál sería la normatividad que aplicaría para regular esas actividades o esas cosas que están sucediendo allí en la empresa. Entonces, muchachos, esto es lo que ustedes deben hacer. Ya tienen pues un ejemplo, en el caso de la noche tienen un ejemplo, un estudio de caso para que desarrollen esta matriz, y colocaré un estudio de caso para el grupo de la tarde para que también desarrollen esta matriz. Entonces, no siendo más, me despido. Muy amables,
muy gentiles y espero que les sirva de mucho este video tutorial. Hasta la próxima.